tal, amigos? Pues ya es noviembre, pero nosotros seguimos, como que nomás no queremos soltar a los monstruos y horrores y todo ese tipo de cosas. Seguimos aferrados porque, bueno, es un universo bastante interesante y pues seguimos entrevistando escritores con este corte. Pero bueno, yo soy Juana María Ramírez y les doy la bienvenida a este Café con Letras y también le doy la bienvenida a mi compañero Mario Díaz en Máster. Juana María, chido, raza, no sabe de dónde vengo y es de veras cosa de los astros o terror cósmico, No, ese es terror, horror cósmico. horror. El asunto es de que nos visita Jorge A. Lozano, que nos viene a presentar su más reciente libro de Elena. Pero también hablar es un escritor muy inquieto, o sea, creo que desayuna, come y cena escritura. Tiene bastantes libros. 12. Fíjate. Ay, Dios, bastante prolífico. Exacto. Pero decías, ¿de dónde vengo? O sea, ¿estás bien? Estoy asustado porque, o sea, como que estás divagando un poco. Porque no manches, es que estuve en el Congreso del Estado donde iba a estar Alfaro, iba a estar los diputados y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Oye, sí, entonces bueno. dije, aguas, ¿no? Puras malas vibras, puro terror. Ese sí es terror ese sí da miedo, entonces, ¿no? mejor me vengo. Y pues bienvenido, mi estimado. Demonios. Hasta que se nos hizo, ¿verdad? Y pues empezamos a platicar. Estás promocionando Elena. Sí, hace casi a principios de pandemia, Bao Studio, que está formado principalmente por su líder creativo, que es Alejandra Paz, y Maite, son chicas que se dedican al desarrollo de cómics. Su estudio se llama Bao Studio y están subiendo un webtoon que se llama Hate Love, que llegaron ya a los 1000 suscriptores ahí en la página de webtoon. Yo las conozco de un poquito más tiempo atrás porque Paz me daba clases de dibujo, yo llevaba a mi hija y dije, bueno, pues aprovechando vamos tomando algo. Paz me pide que las ayude como asesor creativo para ciertos detalles que tenían, para una Biblia que querían hacer para una especie de animación y precisamente para Hate Love, cómo crear su universo, su mitología de demonios. Okay. Pasa esto y se acerca el Halloween del 19, no, del 20, en plena pandemia. Cuando le teníamos todavía miedo al COVID. Y me dice, oye, haz un relato para un tipo guión para nosotros ilustrarlo y sacarlo en formato físico y digital. En ese momento yo estaba con varios proyectos y un taller y dije, mira, no tengo tiempo para meterme de lleno a desarrollar desde cero un relato, porque es más difícil hacer un relato que hacer una novela. Y le dije, pero tengo un relato que a lo mejor te va a gustar. Elena es un relato que pertenece al compendio de Cirque du Grotesque, Cazadora de Talentos. De hecho, es el primer relato de Cirque du Grotesque. Le mandé el escrito, lo leyó, le gustó y dijo, solamente hay un problema. Necesito que lo hagas tipo guión de un cuento ilustrado. Necesitas quitarle muchas cosas, mucho texto para que quede bonito en una hoja, quede el texto, no quede tan apeñuscado y nosotros trabajar con las ilustraciones. La imagen es lo que va a dar. Exactamente. Entonces fue lo que pensé, dije, ok, vamos a quitar todas las descripciones de paisajes, personajes y todo, que al final de cuentas eso es lo que va a ser la ilustración. Dejé algunos textos, algunos pasajes dentro de ahí y quedó un relato compacto como de 24 o 25 páginas. Y ya cuando se lo mandé me dijo, ok, está bien, sepáramelo en las páginas que van a ir. Le dije, esta es la página 1, 2, 3. Y ellas ya se dedicaron a la parte de ilustrarlo. Fue un problema porque al principio el primer diseño de Elena quedó muy adolescente, quedó como si fuera una niña una muchacha como de 16 años, 17 años. Y le dije, no, hay que bajarle
la edad, o sea, se tiene que ver como una niña de 8 años. Ahí estuvimos trabajando, la caperuza no le quedaba bien, quedaba un poco rara, ya hasta que después de ciertas modificaciones quedó exactamente como a mí me gustó y como a ellos les gustó, que es esta. No vas a poner un spoiler ahí porque hay 2, 3 páginas que sí son. Así debe ser. Y ya quedó como realmente me quería yo que quedara. Y tuvimos creo que el segundo problema fue el cazador, porque pues ellas no estaban con la idea de que era un leñador. Hay varias versiones que tratan de que es un leñador. Es un leñador, sí. En esta yo les dije es un cazador. Y no terminaban como de adecuar al personaje. Afortunadamente, Maite y Paz juegan Dungeons and Dragons. Y les dije, háganlo como un druida. Agarren la forma del druida. Y como ese, hagan al cazador. Prácticamente es como un druida. Entonces, crean al cazador. El cazador no tiene nombre, lo que me acuerdo es el cazador nada más. Y ya a partir de ahí ya empezamos ya a trabajar los diseños, empezamos a trabajar ya más en fondo en las ilustraciones, esto me gusta, esto no me gusta. Y pasó algo con el que hubo una discusión como de 2, 3 semanas, porque Paz me manda ya el diseño ya maquetado para subirlo a Kindle, lo subimos primero a Kindle, y después me dice, oye, sería bueno imprimirlo. Y le comenté, sí, pero trae color. Y a lo mejor no sabes mucho de impresión, pero en color se dispara el precio. Si te iba a costar 6 pesos, te va a costar 18 pesos. Y me dice, sí, pero es que con el color que le puse estoy buscando generar cierto. Bueno, ella es la experta en cromática y todo tipo de cosas de diseño. Me dijo, el color está pensando en mover este tipo de emociones. No, pues sí, lo vi a color y dije, pues sí se ve bonito, pero yo veo bonito y veo muchos pesos aquí invertidos. Claro. Porque al ser un autor independiente, yo lidio con 3 personalidades. Lidio con el vendedor, con el escritor y con el que tiene que hacer que esto produzca dinero para sacar más libros. Entonces los 3 siempre se están peleando y de todos estos estoy yo aparte, que tengo ansiedad social, entonces sí es mucho problema ahí entre los 4. Y le dije, es que sí se ve bonito, pero va a costar mucho dinero hacerlo. Y no podemos hacer un tiraje muy grande porque nos sale un dineral. Tenemos que hacer un tiraje de 100 a lo mucho y ver cómo se mueve. Y un tiraje pequeño también va a salir muy caro, por ejemplar. Total, estuvimos ahí discutiendo y le dije, vamos a hacer una cosa, voy a mandar a imprimirlo porque Amazon tiene un producto que es impresión en demanda. Y te hace un descuento a ti, si tú eres el autor, te hace un descuento a ti, un autor. Le dije, voy a mandar a imprimir 5, a ver cómo sale. Los mandé a imprimir, hasta eso llegaron rápido, llegaron como en 10 días. Veo yo el ejemplar y digo, valió gorro, ya sí me gustó. Y le dije a Paz, ¿sabes qué? Se ve muy bonito, los colores sí resaltan mucho. Ahora que me lo estoy imaginando blanco y negro, va a perder mucha fuerza el relato. Y pues nos vamos a arriesgar y lo vamos a sacar a color, pues. Y ya lo mandamos a sacar a color aquí con un taller de impresión de aquí de Guadalajara. Nos salía 20, 25 pesos más barato con Amazon, pero 20, 25 pesos por 100 es una buena lana. Sí, claro. Entonces ya lo mandamos a sacar ahí y ya a partir de ahí ya empezamos ya a trabajar y hacer algunas promociones del libro, este libro ilustrado. Realmente es uno de los trabajos que después del primer libro de Meriac, me dio mucha satisfacción porque fue ver ya un trabajo ya más en vivo, más real, ver que los personajes ya toman un cuerpo, toman un rostro, toman colores y los puedes ver convivir entre ellos, no solamente en tu imaginación, sino ya estás viendo la imagen. Exactamente. Está padrísimo eso, ¿no? Y cuando he hecho las presentaciones y lo vamos a llevar a la FIL, tengo que hacer un video promocional que dure no más de 15 segundos, 10 segundos,
porque van a estar en una pantalla dentro del stand, entonces tiene que estar pasando rápido porque no solamente soy yo, somos como otros 40 autores, entonces van a estar rotando. Y me dijo Ramón Morales, necesito que esté la portada y un pequeño sinopsis, un eslogan que haga al lector comprarlo. Y cada que lo he presentado, siempre les he dicho a los lectores, el libro tiene una premisa muy importante. ¿Quién es el monstruo? Cuando el libro termina, tú te haces esa pregunta, o sea, bueno, ¿quién era el monstruo? ¿Quién realmente era la entidad malvada que habita este libro? Porque mientras lo vas leyendo te vas dando cuenta que ninguno de ellos es completamente bueno. Ninguno de ellos es está o todo blanco o todo negro. Son matices de grises y son personajes que conviven dentro de un mundo y que buscan sobrevivir, que buscan esta necesidad de poder seguir existiendo. En la feria del libro de Tlaquepaque me preguntó una de las personas que estaba en la presentación, que cómo definiría yo el perfil de Elena. Y le dije, bueno, no te puedo decir mucho porque sería un spoiler. O sea, realmente decirte el perfil de Elena es complicado porque te estaría diciendo un spoiler de realmente de quién es Elena. Y se me ocurrió una palabra, bueno, si pudiera definirla con una sola palabra sería superviviente. Ella hace lo que tiene que hacer para sobrevivir y realmente todos los personajes dentro de la historia hacen lo que deben de hacer para sobrevivir con su propia brújula moral. Entonces esto hace que pues la brújula de Eric apunta hacia un lado, la del cazador apunta hacia otro lado, la de Gwen apunta hacia otro lado y la de Elena apunta hacia otro lado. Esta, bueno, para que también el público sepa, digamos, es una Para que versión. vean más o menos los tonos que se van No manejando. le enseñes eso, no le enseñes. Es una versión de Caperucita así oscura, ¿no? Sí. ¿Por qué elegir Caperucita? Porque cuando empezaba yo a leer, me topé con una versión, digamos, no tan censurada de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm escribían no para niños, escribían para los nobles, que eran pues, prácticamente los únicos que sabían leer. Entonces, pues no podían escribirle al granjero porque el granjero no sabía leer. Entonces, eran relatos que llevaban cierta moraleja para que ablandara un poquito el corazón a los nobles. En ese compendio de relatos de los Grimm venía El Enebro Negro. El Enebro Negro es un libro muy tétrico escrito por Jacob, en el cual trata acerca de una madrastra, bueno, de un padre, se muere la mamá, está con su hijo, se junta con la madrastra tiene su hija, la madrastra obviamente no quiere al crío, y lo pega, lo maltrata y demás. Y un día, cuando el crío está jugando, la madrastra le dice, tráeme algo que está ahí en el baúl. No me acuerdo qué le pide. Y el muchacho está asomándose. Total, que la madrastra lo ve muy de modo y le mete una patada. Con la patada el muchacho se va para adelante, pega con el arcón cae y le corta la cabeza. Cierra la tapa y le corta la cabeza. La madrastra se asusta y dice, ahora sí me pasé. ¿Cómo voy a explicarle a mi viejo que acabo de decapitar a su hijo? Y entonces le ocurre algo, agarra al niño, lo sienta y le pone la cabeza encima. Cuando llega su hija, le dice a su hija, oye, habla a fulano, dile que venga. Fulano, ven. No, pues no viene, ahí está la mesa, ándale. Ahí va la mocosa, vale, habla, no le hace caso. Y le dice, dale un zape. Si no te hace caso, dale un zape. Entonces la muchacha va, le mete el zape y pues le tumba la cabeza, que nada más estaba sobrepuesta. La niña se da el susto de su vida y la madrastra le dice, no te preocupes, mamá lo soluciona. Agarra y le dice, y esto va a ser nuestro secreto. Este Juliento se escapó de la casa y ya no volvió. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Agarra al niño, le quita la ropa, lo desnuda, lo desolla, le quita toda la carne y hace un guisado con el niño. Ándale. Cuando llega el papá es lo que le da de comer. Qué desgraciado. Huesos, vísceras y demás cosas que no se podía comer, las entierra en el patio. Del patio nace un enebro, un árbol propio de Alemania, y del enebro nace, con el paso del tiempo, se pone un nido, llega un ave, del nido sale, bueno, pone sus huevecitos, sale un ave, y el ave va y le cuenta al padre, le hace una canción donde le explica que pues quién es, o sea, me mató tu vieja y me enterró aquí y tú me comiste.
Pero el papá cree que es una canción bonita y demás, y no le hace mucho caso, y ahí termina el relato del enero negro. Ese relato me siguió mucho tiempo, y cuando estoy escribiendo Elena, estoy escribiendo Cirque 2, yo quería escribir algo que pareciera un cuento infantil, pero que no es un cuento infantil, propiamente como lo que hacían los Grimm. Entonces tomo a uno de los personajes cuyo trasfondo es también muy oscuro, el de Caperucita Roja, que trata de pedofilia, que trata de abuso infantil, de abuso a ancianos. Y dije, vamos a hacerlo todavía más oscuro el relato. O sea, disfraza mucho cómo lo maneja en esta parte, pero ahora lo vamos a mostrar todavía más crudo. Y es como nace Elena. Elena nace para mostrar toda esta crudeza de lo que era la Europa de esos tiempos, con sus mitos, con sus tradiciones, y con todo el horror que propiamente inundaba ese momento histórico donde el hambre era un enemigo más a vencer. Dice Jacqueline Hernández, buenas tardes, aquí andamos al pendiente del excelente café con letras. Saludos para los tres. Gracias. Y es que pues sí, el tema de Caperucita, pues todo, cómo se ha ido suavizando con el tiempo, ¿no? No, sí, ya la versión Disney está bien. No, pero la original sí no, está. por el tema Cualquiera de los hermanos Grimm están bueno, muy... creo que tú lo referías también en el asunto de Caperucita era la que va al bosque, no el lobo es el que se acerca. No, ella va al bosque, ella se mete al bosque. Y aparte en el rollo de, oye, una viejita, una abuelita que vive apartada de la civilización, ve el pinche bosque. ¿Qué onda Pues con eso? güey, o sea, la neta es como ¿Qué hace allá, no? apesta la viejita, mándala para allá, ¿no? Así son. Ahora, el tema de el primer relato que mencionas, el de Circo. Bueno, Cirque Sí, du Grotesque Grotesque. es un compendio de relatos de horror. Ahorita va en el volumen 2. Ya está terminado el 3, solamente estamos esperando unos detalles y la parte de la ilustración. ¿De qué van esos libros? Bueno, Cirque du Grotesque 1, cuando lo comencé a escribir, quería que los relatos tuvieran un hilo conductor, que no fuera un relato, otro relato, y que no tuvieran nada que ver. Quería que hubiera algo que los conectara a todos. Entonces decidí en este volumen poner a la codicia como este hilo conductor. Okay. Todos los relatos giran en torno a la codicia. Posteriormente dije, bueno, pero es que no quiero que sea un relato y se acaba y empieza el otro relato. Entonces me acordé de Cuentos de Ultratumba, me acordé de Alfred Hitchcock Presenta, de La Dimensión Desconocida, de... ¿cómo se llama? Galería Nocturna. Beyond of the Other Limbs, que también eran historias de este tipo y que tenían un narrador que explicaba un poco de qué iba la historia. Entonces yo quería que fuera esta explicación, pero no quería que fuera una voz en off. Entonces empiezo a hacer unos garabatos y aparece un arlequín albino que tiene un ojo morado y otro azul, y la parte del cabello también, una parte la tiene blanca y otra la tiene negra. Y Ana María González, la ilustradora que le dio vida a estos dos libros, una gran amiga que desgraciadamente nos dejó este año, crea todo el contexto de Loretta, y me gustó mucho. Y dije, este es el hóster que yo estaba buscando. Okay. Y entonces le doy vida y voz a Loretta, y Loretta, a través de estos relatos, entre relato y relato, le va llevando al autor a este mundo de horror. Lo trata como un personaje más. Ella tiene su circo, el Pasillo de las Maravillas, y le va llevando al lector junto con otros personajes a través del pasillo para decirle, aquí tenemos esto, aquí vamos a encontrar esto, y le va dando al lector un preámbulo de lo que va a ver en el siguiente relato. Y era la codicia. Cuando yo empiezo a escribir el Cirque 2, ahí yo dije, bueno, me costó un poquito de trabajo sacar 10 relatos que estuvieran interconectados. Vamos a dejarlo ahorita más libre. Y yo empiezo a escribir. Y salen 14 relatos. Yo no me di cuenta hasta tiempo después que sí había algo que conectaba a todos. El libro se llama Cazadora de Talentos, porque Loretta agarra al lector y se lo lleva a su carromato
y en un cubo que tiene ella empieza a buscar las historias que van a ir. Ok. Pero cuando ya me doy cuenta, de hecho alguien me dijo, oye, no debiste haberle puesto Cazadora de Talentos, debiste haberle puesto Apocalipsis. Y dije, ¿por qué? Porque el 80% de sus relatos tratan del fin del mundo. Y dije, no es cierto. Y yo, ay, güey, sí es cierto. Salvo Elena, La Mansión, consecuencias, y creo que otro, no tienen que ver con el fin del mundo. Todos los demás tienen que ver con algo que el personaje del relato hace y ocasiona un fin del mundo. Y sí hay mucho horror cósmico. Hay 2, 3 relatos que tienen toda la influencia de Lovecraft. Y en el tercero sí ahí me dije, ahora sí, vamos a agarrar otro hilo conductor como en el primero. Y lo primero que pensé para este hilo conductor es, ¿qué pasaría si tomamos los trastornos mentales y los vemos como los veían en la Edad Media, que son ocasionados por demonios, por espíritus, por entidades no de este mundo? Entonces agarré 11 relatos, 11 trastornos mentales, y les di ese trasfondo sobrenatural. Hay muchos trastornos, no les voy a decir cuáles son porque es prácticamente un spoiler. Cuando estés leyendo, la idea es que lo vayas leyendo y en la resolución digas, ah, caray, era esto. Pero pues están los clásicos, está esquizofrenia, la paranoia, trastornos como ¿se llama el trastorno complejo de Lima, que es como el de que fue en Noruega, donde secuestraron a la gente en el banco, El de síndrome de Estocolmo. el síndrome de Estocolmo, y este se llama síndrome de Lima porque es al revés. En el síndrome de Estocolmo los secuestrados quedaron prendidos del secuestrador. En el síndrome de Lima es al revés. El secuestrador no puede separarse emocionalmente del secuestrado, a pesar de que ya lo entregó. Este relato tiene una parte que está evadiendo mucho, que es el vudú. Yo al vudú le tengo respeto a 2 religiones en todo el mundo. De todas las demás me burlo, pero de 2 no me burlo. Ni del vudú ni del islam. Porque el islam me puede matar y el vudú me puede no matar. Entonces las 2 me dan cierto temor, y de esos no me burlo ni los toco. ¿Cómo es? Allah Akbar. Entonces, o terminas muerto o terminas no muerto. Y en este relato que se llama historia de amor, se llama Secuestro, el personaje se encuentra un libro y empieza a hacer un ritual vudú con una cosa que se llama el enganga. El enganga, no sé si recuerdan personaje muy icónico de los finales de los 80, principios de los 90, Constanzo, que era un narco, le decían que era un narco satánico, pero no era un narco satánico, era un brujo vudú, y tenía todo un movimiento, controlaba prácticamente todo el narcotráfico en Ciudad de México y en el norte. Y el enganga es esta cosa donde los médicos, los brujos vudú, hacen un conjuro con un cadáver, meten el cadáver y apresionan el alma dentro de la olla y le ofrecen tributos para que reciba favores. Si tú quieres que el enganga sea más inteligente, pues le pones el cerebro de alguien muy listo. Si tú quieres que sea muy fuerte, algo que requiere mucha fuerza, pues te robas un gimnasio, lo matas y le pones los músculos ahí. Dependiendo de lo que tú quieras, es personalizable el enganga. Es lo que tú necesites, es lo que le tienes que echar para que funcione. Entonces, este personaje se lleva a cabo este ritual y tiene la enganga y empieza a hacer una serie de cosas para poder alimentarla. Es un relato que es uno de los relatos fuertes, porque sí hay varias descripciones muy gore de asesinato, de desmembramiento y demás, y pues que tiene que ver con el vudú. Y cuando me han dicho, oye, ¿qué hay de fuerte en estos nuevos relatos? Dije, bueno, tenemos vudú, tenemos
asesinato, sí, tenemos necrofilia, sí, tenemos canibalismo, tenemos lesbianismo, y todos esos en un solo relato. Sí, Un menú. Sí, y me dicen, ahí es un chiste que les hago muy recurrente, porque durante mucho tiempo me estuvieron diciendo, haz una historia de amor. Y curiosamente este relato se llama Historia de amor. Dije, a ver si ya dejan de decirme, haz una historia de amor. Dice Jackie, Jorge, qué interesante tu proceso creativo. Buscaré Elena. Creo que me encantará. Felicitaciones. Gracias. ¿Dónde? Bueno, hay dos formas de conseguirlo. Una es directo conmigo en Facebook. Me encuentran como J.A. Lozano Escritor. O como Valaquia, Valkya. Y ahí aparece un dragoncito con un pentagrama ahí. Es la fanpage. Y la otra es en el kiosco de Editorial de Dalca. Ya ven que en Paseo, ¿qué es alcalde? Sí, Alcalde, pusieron varios kiosquitos donde venden. Ese está por Prisciliano Sánchez. Prisciliano ¿no? Sánchez y Hidalgo, enfrente del banco. Ahí está el kiosco de Dalca y ahí tenemos Helenas. De hecho, ahí tienen todos tus. Sí, ahí tienen todos los que tenemos Todos. todavía existencia, ahí están. Ahora, Rebeca. Bueno, este libro de Rebeca va para la banda. ¿Cierto? Sí. Ahí está. Rebeca y los cantos demoníacos. De una forma muy interesante me estabas platicando. ¿Qué van a encontrar aquí? ¿De qué va? Bueno, ¿Por qué se va para allá con ustedes? Este es el cuarto libro que escribí. Escribí primero Meria, luego Noctámbulos, luego Cirque du Lotes y luego escribí Rebeca. Rebeca está compuesto de 3 partes. La primera parte son prosa poética, la segunda parte son relatos cortos y la tercera parte es una novela corta que es la novela de Rebeca. Que bueno, es prosa poética, pero dentro de lo que es el horror. Ah, sí, son demonios. Sí. O sea, no creo usted que va a encontrar cosas tiernas. Esto está armado de esta manera porque cuando escribía a Rebeca, yo tenía que explicarle al lector por qué el ser humano es odiado por los demonios. ¿Qué razón existe para que los demonios odien al ser humano? Entonces, escribí un capítulo y no me gustaba, lo volví a escribir, lo dejaba pendiente, seguía escribiendo, me regresaba a escribir el capítulo, no me gustaba, y yo sentía que era como paja. Y llegó un momento en el que dije, bueno, ¿por qué no dejo mejor que los demonios cuenten por qué odian al ser humano? De esta manera empiezo a escribir los cantos, que son voces de demonios que le cuentan al lector por qué los demonios odian al ser humano. La principal causa es porque tenemos algo que ellos no tienen, que es la redención. Uno de ellos dice, es que estos simios se arrepienten y ya la libraron. Y nosotros no, o sea, nosotros ya nos fregamos, ya nos jodimos. Y porque estos que son inferiores a nosotros, solamente con pedir perdón, ya la libraron. De ahí viene todo el odio de los demonios hacia los humanos. ¿Te puedes aventar algún texto para claro. que ubiquen? Hay un relato que me gusta mucho. De hecho, es el relato que siempre leo en... Ya quiero el libro. Aguanta. Dice: unes tus manos en una plegaria, miras con devoción al cielo buscando la redención. Bueno, antes de continuar, Namir es un término que utilizan los demonios para referirse al ser humano y en su idioma significa simio. Cada que un demonio dice Namir, realmente es simio. Bueno, pequeño contexto. Entonces, unes tus manos en una plegaria, miras con devoción al cielo buscando la redención y luz que te dará el que reina en lo alto. Te sientes puro, digno y capaz de vencer la tentación y a las sombras. Te mofas de aquellos que han caído bajo la seducción del enemigo. Piensas que son estúpidos por aceptar un trato donde su alma será condenada al eterno castigo. Todos los namires son iguales. Pretenden creer que resistirán la tentación que ofrecen los caídos. Yo conozco tus más oscuros secretos. Sé de tus deseos más fervientes. Puedo leerte como un libro y saber qué es aquello que tu alma brama en poseer. Tocaré a tu puerta y no solo me permitirás pasar, sino que me ofrecerás tu alma como aperitivo.
Millones de ángeles me siguieron. Mi voz fue el alicante en la lucha contra él. Fueron mis palabras las que motivaron a mis hermanos a volverse en su contra. ¿Crees resistir mi voz cuando quienes vieron al Creador no dudaron en ponerse a mi servicio? La única razón por la cual no eres mío es porque yo no lo he querido así. Cuando lo desee, llegaré a tu casa, entraré a tu sala, te daré aquello que habita en tu corazón y a la postre devoraré tu alma. No reces por no caer en tentación, reza porque yo no codicie tu alma, porque cuando eso pase, serás mío por toda la eternidad. Hasta entonces, Naví. Ande, cabrón, no. Entonces, lo que yo buscaba era Sí. plasmar este sentimiento de odio, de envidia, de celo en estos cantos. Los siguientes 3 relatos son historias de humanos que hicieron pactos con demonios y lo que les pasó. ¿Y Rebeca? Rebeca es una posición mía filosófica de qué tanto es el libre albedrío y qué tanto podemos y qué tanto no podemos hacer y qué tanto influye Dios en esto. Entonces, Rebeca es un híbrido que es mitad humano, mitad demonio. Y de hecho no es spoiler, es en el primer capítulo. Porque muchos me dicen, ya lo spoileaste, es el primer capítulo. No es spoiler, sí es el primer capítulo. A ella se le aparece un demonio, no me acuerdo cuál demonio es. Y le dice cuál es su misión. Su misión es matar a 5 personas en forma muy particular y personas muy específicas para abrir un portal hacia el infierno. Entonces ella empieza a buscar a estas personas y las empieza a matar de una manera muy específica. Cuando mata al primero, 2 personajes aparecen. Un agente federal que se llama Ulises Madrigal y un forense que se llama César. Ellos 2 no se llevan bien al principio porque César es muy metódico, César es pues, un forense. Y Ulises es más como yo, es más desmadroso, es más mal hablado, hace mucha broma, tiene un sentido del humor muy oscuro y muy ácido. Y van llevando este caso al principio como si fuera un asesino serial ritualista. Poco a poco se van dando cuenta de que no es un asesino como tal, hasta que llega el punto donde se dan cuenta que efectivamente es un demonio. Que no es un demonio, digamos, de forma poética, de forma figurada. Que realmente es un demonio. Hay una parte donde una monja la destaza para sacarle el útero en una iglesia. Aquí está. Este es el diálogo que le dice. Dice, habla acerca de un plan. Dice, un plan, es Rebeca la que habla. La risa provocó una pirorección en la monja. Te diré el plan que tiene. Sacudió el cabello que tenía en el rostro y le encañonó con la mirada. Soltar las canicas y dejar que se golpeen unas con otras. A él le importa poco lo que pase con el ser humano, incluso con esos que le sirven, como usted, madre. Yo sí creo en el diablo por una razón. Se acercó a la madre Lourdes, quien observaba con temor esa silueta que se detuvo a pocos centímetros del rostro, porque yo soy su hija. Entonces, poco a poco va... Ay, al final está este diálogo, cuando la está despedazando y le empieza se acerca ella para olerla, la arrojó al piso, oteó el ambiente con la nariz y sonrió. La mueca estremeció a la religiosa. Perfecto, Lourdes, estás ovulando. Entonces, Rebeca es un personaje, es de los personajes femeninos más fuertes que he hecho porque tiene mucha convicción, está convencida y está comprometida con lo que está haciendo. Y porque no solamente tiene que matar a estas personas, tiene que romperles su fe, tiene que hacer que duden. En ese pequeño segundo en el que pierden la fe es cuando los mata, porque los necesita sin fe. Entonces, hace estos diálogos no para monologar, sino para convencer a la víctima de que Dios la abandonó, que a pesar de sus rezos, de sus plegarias, está sola.
no hay un Dios que le escuche, no hay un Dios al cual van a llegar esas oraciones. Y que si hubiera un Dios, se lo dice la monja, si hubiera un Dios, te mandaría un infarto fulminante y evitaría que sufrieras. Y sin embargo me va a dejar jugar contigo. Entonces, es toda esta postura también de los personajes, porque Ulises es ateo. Entonces, esta parte de conversión, esta parte en la que tienen que luchar contra sus propios principios, contra sus propias creencias, y cómo Rebeca tiene que darse cuenta de que parece humana, pero no es humana, que realmente algo de ella no pertenece a este mundo y que siente más afinación y más fidelidad hacia su padre que hacia su madre. Dice Jacqueline Hernández, excelente lectura, maestra. Ah, gracias. Diana Rubio Garay, saludos con Ana María. Saludos. Famosa ella. Cámara. Ahora, Oye, ¿cómo duermes después de escribir no, semejantes atrocidades? no, pues bueno. Porque yo hoy no duermo. ¿En qué te basas? Vas caminando y ¡pum! Aquí hay algo, aquí una historia interesante. ¿Cómo llegaste a esta lectura? Bueno, una de las escenas escenas más rudas que hay, que es cuando trituran a un personaje en una especie como de máquina de galletas. Lo que pasa es que cuando a mí me llevaban de niño a la primaria de Toluquilla, íbamos por periférico, y a mano derecha pues, había una fábrica. Originalmente iba a ser una fábrica de galletas, pero creo que quebró y algo, y ya no siguieron. Entonces quedó la estructura, y conforme pasó el tiempo se fue oxidando y se veía lúgubre y tétrica. Cada vez que pasábamos por ahí, sobre todo cuando era de noche, yo veía la estructura y a mí me daba miedo. Cuando empiezo a escribir esta parte que dice, necesito una estructura, porque la historia es en Guadalajara, necesito una estructura que dé miedo. Y dije, un panteón, está muy, ya está, es mucho cliché. Una iglesia también, una casa abandonada, y vino a mi mente la fábrica de galletas. Sí, vamos a ver cómo lo vamos a emplear. Y yo me fui a dormir. Yo estaba dormido, y en el sueño había unos niños jugando como en un ático, y abajo había una máquina de fonis. La máquina le ponía los fonis, los metía, los trituraba y sacaba cuadritos de fonis. Entonces los niños están jugando arriba y se roba la parte del techo del ático, y los niños caen en la máquina de fonis y no alcanzan a apagar la máquina y salen los pedazos de foamy con pedazos de niño. Yo me despierto y digo, hijo de su madre, eso está buenísimo, y agarro el celular y lo grabo. Muchas de las cosas que escribo usualmente las sueño. Las sueñas. Ay, Dios. Que se despierta cuando llega al techo y Sí, me pega de la parte del tirol de arriba. Ay, es cuando se despierta. Incluso me han dicho, oye, ¿en qué te inspiraste para escribir los cantos? No, si no me inspiré. No, me los dictaron. ¿Qué no les pasa? ¿Qué no lo haces tú así? ¿Cómo? Y usualmente mi proceso creativo sí es a veces muy, muy visual. Alguna persona que pasa, algún aroma, soy muy perceptivo a los aromas. Más que a imágenes, es más a los aromas. Incluso los que han leído mis textos se dan cuenta que describo mucho los aromas. Trato de llegar por medio del sentido del olfato, aunque lo estés leyendo, de llegar por el sentido del olfato y del tacto a la parte más interna del lector. Entonces, muchas cosas, pues a veces algún aroma, alguna imagen muy rara a la vez, alguna noticia, alguna idea suelta que de pronto me llega. En el caso de Cirque 2, no, del Cirque 3, son 11 relatos. El Cirque 1 fueron 10, el 2 fueron 14 y el 3 son 11. Y me dijo un compañero, ¿por qué escribiste 11? Lo que pasa es que, mira, 11 es un número primo. Sí. Y es un 1 y 1. Sí. Y 1 y 1 en binario es 3. Por razón hiciste 11. La neta es que ya no se me ocurrieron más. Ya no me daba la cesera para más. Dije 11 y ya. De hecho, el último me costó 3 meses, casi 4 meses de escribirlo. Le cambié el nombre como 4 veces, le cambié el sexo a los personajes como 5 o 6 veces, los nombres, el tipo de monstruo que se enfrentaban dentro de la historia, el tipo de narrativa. Nada más tenía la primera página del relato porque me gustaba mucho, si no también lo hubiera borrado. Pero parte de mi proceso creativo fluye mucho en el caos.
no me, a menos de que sea una novela que vaya a tener mucha, que se mezcle mucho con las demás, procuro medio tener una especie de borrador, un algo que le enganche con las demás. Como un mapa. Como un mapa. Pero usualmente ya cuando le estoy escribiendo, ya el proceso creativo adentro es muy caótico. Estoy escribiendo una precuela de Nunca Jamás que se llama Batalla por el Valle de las Hadas, que son las hadas de Nunca Jamás, y cómo se apoderaron del reino. Van 2 veces que la escribo, porque digo, no, es que por aquí no es, a escribir otra vez. Y yo me niego mucho a ser un escritor de mapa. A veces sí lo acomodo, o sea, sé que en esta historia debe pasar esto, esto y esto y esto. Okay. Pero tiendo más a ser de brújula, siendo más a dejarlo suelto. A que vaya corriendo la historia como debe ser. Porque es lo que más me ha funcionado. Para muchos me dicen, ¿cómo haces esos giros en las historias? Que a veces, sobre todo en los relatos, que pareciera que te lo sacaste de la manga o que es un guionazo, pero ya cuando lees el relato otra vez te das cuenta que desde el principio lo dijiste. Dije, es que esa es la ventaja de escribir. No te aferras tanto a una estructura, sino que vas dejando que vaya fluyendo y que él mismo vaya tomando su forma y te vaya diciendo lo que quiere hacer. ¿Algún personaje que te hayas aventado y que de repente tomó mucha fuerza y ya no pudiste detener y pues ahora esto te va, y que no lo habías contemplado? Hay 2, y los 2 pertenecen al mundo de Vampiros de Meriac. Aldo Vasconcelos. Aldo. En la historia original de Meriac se moría, lo destruían. Era un vampiro que destruían en esa historia. Mi esposa lee Meriac y me dice, es que no se puede morir. Y no se puede, y en el final original de Meriac también era destruida. Y mi esposa acababa de leer, creo que terminó de leer La historiadora de Roberta Soba, de la historia de Drácula que ella cuenta, y no le gustó el final. Y luego creo que leyó el último de Harry Potter, y tampoco le gustó el final, por la forma tan rápida en la que empezó a matar personajes y que ni siquiera estábamos presentes cuando se mató a Lupin y a Tonks. Lo siento, si no leyeron, movieron las películas, siempre spoiler, ya van como 10 años de la película. Sí, es culpa mía. Es culpa mía ya. Si no lo han visto ya es demasiado. Y también matan a Dobby. No, sí. Entonces, ella estaba enojada y dice, yo no le puedo reclamar a la Rowling, no le puedo reclamar a Roberta, pero sí te puedo reclamar a ti, sí. Me cambias este final y no me dejas matar y no me matas a Aldo. Entonces, cuando lo dejo en paz a él, y en la siguiente escena, casi al final del libro aparece, sí siento esa mirada del personaje que me dice, no, que no. ¿Ya ves? Posteriormente, cuando escribo Noches de Sangre, que es la tercera entrega de la historia de Meriac, Aldo tiene mucha fuerza dentro de la historia. Él y otro personaje que se llama Draco Dürsten. Draco Dürsten es un vampiro que aparece en Meriac, y él tiene una casita en Colinas de San Javier, una casa enorme en Colinas de San Javier. Exacto, yo. Con un jardín enorme, y él lo que hace es agarra humanos y hace estatuas vivientes con los humanos. Él tiene un poder, una facultad vampírica que le permite moldear el hueso y la carne. Entonces él hace esculturas raras con seres humanos y están vivos ahí en su jardín. No es Leaño, de casualidad. Y los moldea periodistas. Sí. Bueno. Y los alimenta con sangre para que nos echen a perder y permanezcan ahí. Este personaje también me gustó mucho. A mí me gustó mucho el personaje de Draco, es un personaje muy fuerte. Incluso él es la portada de Noches de Sangre. Si lo buscan en Amazon, Noches de Sangre, van a ver a un vampiro que trae una túnica como de carnicero y un montón de estatuas extrañas atrás de él. Entonces, esos son los 2 personajes que más me han gustado y más he disfrutado de desarrollar. Loretta como presentadora me gusta mucho, pero no tiene un desarrollo de personaje más que el de ser una presentadora, porque ella no interviene directamente en alguna de las historias. Sin embargo, Draco y Aldo sí tienen mucho desarrollo de personaje,
y también Taylor, el personaje principal de En las entrañas de Nunca Jamás. ¿Cómo es que llegas al horror? La culpa la tuvo mi abuelo. Él tenía una biblioteca, bueno, tenía un librero grande, y en el librero tenía libros de los hermanos Grimm, de Hans Andersen, cuentos infantiles. Entonces, cuando yo aprendí a leer como a los 6, 7 años, pues a mí me gustaba mucho leer. No, nunca tuve mucha condición física, entonces me gustaba mucho leer. Y yo iba a la casa de mi abuelo y mi abuelo me decía, no, pues agarra lo que quieras ahí y lee. Ah, bueno, y yo agarré. Y un día pues me acabaron los relatos de niños y a un ladito había un libro. Y yo también creí que era de fantasía, porque decía Relatos extraordinarios de la Alhambra de Edgar Allan Poe. Y dije, acá se lo bueno. Y leo El escarabajo de oro. Y no dormí como en 3 semanas. Yo veía que el bicho ese bajaba por la pared y le decía a mi mamá que tenía miedo y que estaba el escarabajo ahí. Después me gustó tanto la sensación de angustia y la adrenalina que generaba. Terminé de leer los relatos y yo dije, yo necesito más de esto. Cuando vuelvo a la casa de mi abuelo, pues veo que ya no tiene esos. Y dije, vale. Bueno, voy a agarrar este libro de dragones, ha de estar bueno. Y tiene que ser de dragones. El libro era Drácula. Y sí, yo cuando lo saqué, había un dragón ahí en la portada. Dije, no, pues sí, tiene que ser dragones. Y lo empiezo a leer. Y ahí fue cuando dije, oh Dios mío, esto es lo que yo quiero estar leyendo, esto es lo que a mí me gusta leer. Y Drácula desde el principio da así esa sensación de miedo. ¿Sí? Entonces, eso es como yo me acerco al terror, principalmente por medio de Poe y de Bram Stoker. O sea, te atrapaste en ese miedo, en ese terror. Sí, me gustó la sensación que despertaban en mí. Como a los 12, 13 años yo leo el primer relato de Lovecraft, leí El horror de Dunwich. Y ahí sí fue cuando yo dije, madres, ¿qué diablos es esto? O sea, sí, fue un despertar realmente al horror y ver, no, o sea, Poe me gusta, pero lo de Poe es como realidad, es como algo que puede pasar. Esto está a otro nivel, esto está cósmico, porque estaba la guerra de las galaxias todavía y demás, y yo dije, es que esto está a otro nivel, o sea, no concebía qué era lo que acababa de leer. Y ya a partir de ahí seguí escribiendo, leyendo. Conozco a esta mujer que se llama Anne Rice, conozco los relatos de Clive Barker, leí el trabajo de Ray Bradbury y de Philip K. Dick. Y entonces un día a Anne Rice se le muere su esposo Stan Rice. Anne Rice cae en depresión, sube como 30, 50 kilos, se hace diabética, deja de escribir de vampiros, se vuelve cristiana y empieza a escribir libros cristianos, diciendo que nunca más va a volver a escribir de vampiros. Y entonces la Meyer escribe Noctámbulos, escribe Crepúsculo, y digo, no, eso ya valió gorro, ya escribe horror. ¿Eso qué? Yo siempre he dicho, qué bueno que en ese tiempo no había ni Twitter ni Facebook, porque hubiera estado despotricando. Y llegó un momento en que dije, bueno, me voy a dejar de quejar y voy a escribir una historia de vampiros como me gustaría que fuera. Y es como hago la mitología de Meriac y creo Meriac. Y ya a partir de ahí me di cuenta que me gustaba escribir horror. Y empecé a escribir todo este tipo de relatos. Y te encanta crear infiernos. Sí, yo disfruto mucho torturando a mis personajes. Incluso Meriac, que es mi primogénita literaria, muchos cuando terminan el libro dicen, bueno, que tú la odias o qué, ¿por qué sufre tanto? No más. Pues, ¿para qué está? Y me encanta hacer no solamente romper a los personajes físicamente, me encanta romperlos emocional y psicológicamente, crearles esta angustia, esta ansiedad y traspolar esta ansiedad del personaje al lector. Yo creo que como escritor de horror, tu misión es hacer que la línea entre la brecha entre la realidad y la ficción se vuelva cada vez más corta para hacer dudar al lector de qué es real y qué no es real. Sí, que llegas a pensar, es que esto puede pasar, o esto será cierto, le habrá pasado, no sé. Por eso me esfuerzo mucho en que mis personajes sean muy humanos. No me gusta que mis personajes sean eruditos, que sean especialistas. Eso es algo que nunca me gustó mucho de los personajes de Lovecraft. Sus historias son muy reales, muy apasionantes, muy desarrolladas, pero los personajes son planos. O sea, tú ves un personaje de Lovecraft y es Lovecraft.
ya sea como carpintero, como marinero, como médico, como investigador, Ujú. un personaje lleno de conocimientos que conoce de todo lo paranormal y que o tiene un libro, o ya leyó un escrito, o tiene un artefacto, o le contaron, o sabe. Mis personajes son personajes que desconocen el mundo paranormal y desconocen el horror que hay en el espacio. Se atraviesan ahí, Sí, los agarran, ellos tienen la mala suerte los rebuscan. de caer en estos mundos. Todos los personajes de los cirques, salvo el primer cirque, el del tercer cirque, que es un arqueólogo, todos los personajes carecen de conocimiento de lo paranormal. De hecho, también es el carecen, nada más porque es arqueólogo. Sí. Pero todos carecen de este conocimiento. Y cuando lo encuentran es así como cuando alguien se encuentra un árbol en la calle y dice, está bonito y se lo lleva. Pero no es algo con los que ellos se pongan a investigar o que sepa, que se metieron, Que andaban en busca que andaban en busca de la verdad o de la criatura que existía años antes, a millones de años antes del ser humano. Se topan con él. Se topan con ello y muchas veces por estúpidos. Porque realmente en Meria, que es lo que dice, en Loretta es lo que dice que les pasa eso por estúpidos. O sea, su codicia es tanta que no miden las consecuencias de lo que están buscando. Wow. Pues qué barbaridad. Hoy no duermo. Oye, y la participación, o más bien el Fóbica, ¿cómo lo es? Como plataforma, como... Fóbica hizo algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo porque estaban esperando a alguien con la visión de Roger. Saludos, por cierto. Lo que hizo Roger fue darse cuenta, como él estaba no tan metido como nosotros. Yo conocía a 8 escritores de horror, a lo mucho. Exacto. 8 y se me hace que muchos. Que son muchos los que estoy diciendo que conozco. 5, pero no les 5. Conocí a 5 escritores de horror y ya. Y de pronto Roger me contacta en una Concomic y me dice, oye, ¿no te gustaría ir a un festival de horror de aquí en Guadalajara? Se llama Fóbica. ¿Dónde? En el, quién sabe qué, en el, no sé qué, del fomento a la lectura que está allá por, en una de las estaciones del tren ligero. Y dije, órale, va, ¿qué tengo que hacer? No, pues, me mandas una foto, lo que vas a presentar, y ahí presenté precisamente el de las entregas de Nunca Jamás. Llego, presentamos, un poquito medio mal organizado todo, porque pues era el primero. Se vienen los otros 2 que fueron en la escalera, y luego de ahí brinca a Arcadia, lo que es ya ahorita la sede oficial. Cuando él brinca a Arcadia, yo le digo, oye, ¿puedo dar una masterclass ahí contigo? Me dijo, sí. Y a partir de entonces cada año doy una clase o un taller ahí con él. Creo que es el punto donde nos dimos cuenta de que no éramos 5, Tan poquitos. no éramos tan poquitos, Son un montón. somos una legión. No, y aparte es en una ciudad que se dice pues, de las más conservadoras, el ver a tanto creador de este género, pero lo más interesante, los lectores, o sea, que sí son un Porque chingo, hay mucha gente, de hecho es uno de los géneros más buscados, es el horror. Sí, nada más el punto era que el lector de horror de México busca a Clive Barker, busca a Stephen King, busca extranjeros, porque no sabía que en su país se produce horror de muy buena calidad. Y sobre todo el de Guadalajara no sabía que había mucho escritor de horror con mucho talento aquí en la ciudad. Y con Fóbica pues se están dando a conocer y se encuentra uno, la verdad, mucho talento en este género que sorprende, o sea, a ver. Y como dices, creo que sí, van tarde, pero ya empezaron y cada año yo he visto cómo ha crecido este canijo. Pues ya son 2, antes era nada más sábado. Y creo que nada más antes era jueves, viernes y sábado de Halloween. De la semana de Halloween. Después ya lo movió a un sábado, a todos los sábados de octubre. Y luego lo movió a viernes y sábado. Y ahorita está el Prefóbica, que es el último fin de semana de septiembre. Y los Ecos de Fóbica, que es el primer fin de semana de noviembre. Y al rato se va a aventar todo el año. Pero es que
Pero porque Para hay allá público, va, o sea, porque para hay allá va. público y hay talento que está creando y pues hay que darlo a conocer, o sea, por eso crece tanto. Dice Jackie, gran programa, muchas gracias a los tres, lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno. Con Morrilla, luego te digo cómo te Dentro lo de la ganas. rifa. Luego te digo cómo te lo ganas. Sí, y a mí Eso. uno incluso cada que va a llegar octubre, yo le digo a mis hijas y mi esposa, Me les los voy. sábados de octubre no cuenten conmigo. El sábado de octubre tengo una cita en Fóbica desde las 3 de la tarde hasta que me corran de Arcadia. Y prácticamente todos los sábados me la voy. Ya, pues ya los siguientes sábados, pues ya, otras actividades y demás. Pero sí, los sábados de octubre es exclusivamente ir ahí. Porque te permite juntarte con todas estas personas que tienen ese mismo gusto por este tipo de lectura. Donde puedes hablar desde horror sin verte raro. Exacto, es que ni Sí. te vayan a quedar así como que de qué está hablando. No, y aparte conoces material que no lo tienes en el radar, autores, y que una de esas, dentro de poco, va a haber casados de talento ahí. No lo veo muy retirado, ¿no? Como tallerista, ¿te has encontrado también buenos talentos? Sí. Cuando yo en el 2015 di un taller en una secundaria que se llamaba... ¿Cómo se llama el taller? Nuevos escritores, creo, o algo así se llamaba. Y hubo una chica que llevó un relato que yo lo terminé de leer y dije, no, esta lo sacó de... No puedo haber escrito ella. Te lo voy a googlear. Y ya empecé a googlear fragmentos o la trama y demás. Y cuando vi que no había nada de eso, dije, no seas pasado. Y yo le dije a la chica, tú tienes que seguir escribiendo. Yo te ayudo a publicar esto, o sea, esto no se puede quedar así, o sea, tienes mucho talento y mucha imaginación para escribir esto. La historia era de unas personitas de cerámica que vivían en una casa, en un ático de una casa, y que las tenían ahí arrumbadas y que no, como que se las olvidaron. Y eran personitas de cerámica que vivían ahí y que estaban abandonadas. Y una de esas personas y querían salir, pero tenían miedo porque vieron como uno se resbaló, se cayó y se rompió. Entonces, la historia era muy, muy buena y estaba muy bien contada. Y sí me he encontrado personas que realmente tienen mucho talento para escribir y que yo les digo, no, pues que sigue escribiendo, o sea, no importa que sean relatos, arma compendios de relatos, regístralos, tenlos a tu nombre y llegado el momento pues haces un compendio y ves cómo lo publicas, pero no dejes de escribir. O sea, no escribas para publicar, sino para escribir. La publicación vendrá Sí. después, ¿no? Sí, yo siempre les hago una pregunta en los talleres y les pregunto, ¿cuál es tu escritor favorito? Y me dicen, no, pues Stephen King, no, pues Edgar Allan Poe, Lovecraft, Ray Barker, Juanito tal, Enrique fulano tal, Quiroga y demás. Y te digo, no, muy bien. Y me preguntan, porque va con trampa la pregunta. Me preguntan, ¿cuál es tu escritor favorito? Y digo, mi escritor favorito soy yo. Porque solamente yo escribo lo que a mí me gusta leer. Y se tienen que convencer de que al primero que le tienes que gustar es a ustedes. Si lo que estás escribiendo no te gusta, Yo te convencí. entonces ¿cómo vas a convencer a alguien que lo lea? Tú tienes que ser la primera persona a la que le tiene que gustar. Tú tienes que ser tu fan número uno de lo que tú produces como escritor. Y ser crítico contigo mismo y decir, esto no me gusta, lo vamos a quitar, esto no me gusta, lo vamos a quitar. Para que tú puedas escribir lo que a ti te gusta leer y se lo puedas llevar a una persona y decirle, léelo porque está muy bueno, yo lo leería. Wow. No como dice ¿cómo se llama? Franco Escamilla. El otro está muy caro y no vale la pena, yo no lo compraría. Bueno, pues yo voy a buscar allá más historias de vampiros. No, más A ver bien, si era un vampiro por ahí. más bien si si encuentro a Dan Augusto, no sé con tú qué sigues. conjuro, yo les grito, me ayudan. No, pues la verdad muy interesante tu trabajo. Digo, no, yo no soy así fan de terror porque yo sí lo que leo me produce pesadillas. Pero sí de vez en cuando leo y la verdad sí despierta mucho la curiosidad de
La portada de este libro de Rebeca es también autoría de Ana María González. Está muy padre también. Ella hizo las portadas de Meriac, de Revelaciones, de Noctámbulos, de Cirque 1, Cirque 2 y de Rebeca. Muy bien. Y las ilustraciones de interiores también, muchos Sí, de esos está libros muy los ha hecho padre, ella. sí. Ah, bueno, es que ese es otro tema también que esta escritura ha generado darle chamba o Ah, sí. trabajo visible a todos esos ilustradores. Sí, ¿no? Que hacen es como cosas una, maravillosas. mezcla, no sé, de que también los ilustradores, porque hay también mucho ilustrador Sí, muy bueno. muy bueno de este género. Entonces, pues ahí se complementa, pues, entre A ver. unos y otros. Tus libros los encontramos otra vez. Es en Prisciliano Sánchez Alcalde, Paseo Alcalde. Paseo Alcalde y Prisciliano Sánchez. El kiosco que está enfrente del kiosquito. banco. Exacto. Ujú, Creo que es un Santander, no me acuerdo. creo que sí. O en tus páginas. O en de- mi página, en mis páginas de Facebook, ahí los pueden encontrar. Tengo una página en Instagram que es Valaquia, lo buscan como Valaquia. Ahí usualmente nada más subo memes, pero relacionados con el horror. Y bueno, pues se puede ahí pedir también. También pueden se pueden contactar y pedir los pedir. libros. La verdad, yo que usted sí iba y lo buscaba porque suena bien interesante y si se quiere meter un buen susto y no dormir, búsquelo. La verdad, vale la pena. Sí, pues ya aquí te llevas el libro de Rebeca y los Y hay varias cantos, reseñas de los libros ya en YouTube. El canal de Para qué leer de Malik, un canal que tiene ahorita debe tener como 70,000 seguidores. Ha hecho reseñas de Cirque 1, Cirque 2, de Rebeca y los cantos demoníacos y creo que también de Las entrañas de Nunca Jamás. Ah, mira, pues qué bien. Entonces, y buena referencia para saber de lo que hay. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad. Fue un placer y fue un horror. Un horror. Tenerte con nosotros, que yo creo que quedaron como muchas dudas y muchas cosas, temas pendientes que a lo mejor ya en otra nos... Sí, incluso pueden, si me buscan por Facebook, mandan un mensaje y me tarda en contestar porque tengo bloqueadas las partes de mensajes de personas que no conozco, porque hubo un tiempo que el club de fans de Jehová me estuvo siguiendo para que dejara de promover la palabra del demonio. Ok. Bueno. Qué miedo. Eso sí da miedo. Pues muchísimas gracias, que nos acompañaran. Y ustedes, gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves. Hasta luego.